Hallelujah. The Lord is good and his mercy endures forever. Glory to God. We're just a little bit late today. I just finished a message in Perú. Acabamos de terminar un mensaje en Perú. Este mensaje va a ser en español. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. ¿Ve? Comenzamos un poquito tarde. En unos cuantos minutos vamos a hacer el mensaje en inglés. Pero ahorita vamos a hablar en español. Aleluya. Gloria a Dios. Oren conmigo. Padre, te doy gracias que tú estás con mi boca. Me toca decir, soy guiado por tu Espíritu. Te alabamos y bendecimos, Padre. Tú nos das dirección, guianza de tu Espíritu, Padre, para tu honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Comenzamos a hablar la semana pasada acerca de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 145, pueden ir allá, unos versículos hermosos, ¿ve? Dice Salmo 145, versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová. En inglés dice misericordioso, dice lleno de compasión, full of compassion. Qué lindo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hombres, a los hijos de los hombres, sus poderosos hechos, la gloria de la magnificencia de su reino. Podemos seguir leyendo porque es muy lindo el Salmo. Pero el versículo 8 es el clave. Misericordioso y lleno de compasión. Misericordioso, full of compassion, lleno de compasión. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión. La compasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para repasar un poquito, en Mateo 14:14 dice la palabra de Dios que Jesús, ¿ve?, fue movido a misericordia y sanó a los enfermos. La misericordia de Jesús lo mueve a hacer ciertas cosas y vamos a repasar brevemente esas cosas, ¿ve? Pero leyendo en Mateo 14:14, si lo quieren buscar rápidamente, dice, y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los enfermos. ¿Ve? La compasión de Jesús lo mueve a hacer, lo movía y lo mueve a hacer ciertas cosas. Número 1, sana. Gloria a Dios. ¿Ve? Y lo vimos la semana pasada también en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, que vio las multitudes sin pastor, los vio desamparados y dispersados, se lo digo bien, gloria a Dios, los vio, ve, en necesidad de un pastor y luego les enseñó. Primero que todo, la compasión de Jesús lo mueve a sanar. Mateo 14:14. La compasión de Jesús lo mueve y lo movió y lo sigue moviendo a dar maestros al pueblo de Dios. Cuando vio las personas dispersadas, desamparadas, dice la palabra de Dios que en lugar de regañarlos, ¿ve?, Él tuvo compasión de ellos y les comenzó a enseñar. ¿Ve? La compasión de Jesús lo mueve a mandar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ve? Dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Ve? Aleluya. ¿Ve? La compasión de Jesús, ¿ve?, también lo movió a proveer.
Esto lo vemos en el capítulo 15 del libro de Mateo, donde dice que Jesús dijo, ya tienen 3 días conmigo y no han comido, no quiero mandarles o mandarlos a la casa sin comer. Tengo compasión de ellos y no quiero mandarlos a la casa así ayunándose, sin haber comido, no se van a desmayar. Jesús tuvo compasión de ellos y provió alimento. La compasión de Jesús lo mueve a sanar, a proveer maestros a sus ovejas, a proveer. ¿Ve? Y finalmente vimos allá en el capítulo 7 de Lucas que había un funeral. Y él paró el funeral, tuvo compasión de la viuda, porque la viuda acababa de perder a su único hijo. Y Jesús tuvo compasión de la mujer, y lo restauró a vida. Dije todo eso para decir una vez más que la compasión de Jesús lo mueve a sanar, lo mueve a proveer maestros para su oveja, lo mueve a proveer alimento, provisión física, y lo mueve a traer restauración a su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchas otras cosas que podemos decir acerca de la compasión de Jesús, ¿ve? Pero vamos a relatar unos incidentes de la palabra de Dios muy conocidos, pero quiero que los veamos a través de la compasión de Jesús. Váyanse a Mateo capítulo 8. Aleluya. ¿Y por qué es importante estudiar la compasión de Jesús? Porque, fíjense, si hemos ido a iglesias donde nos hablan de la ira de Dios y nos hablan del castigo de Dios y nos hablan que Dios pone dificultades sobre su pueblo, Dios trae enfermedades y dificultades, etcétera, etcétera. No nos hablan de un Dios bueno, ¿ve? Tenemos que renovar nuestra mente a pensar de Dios como un Dios bueno y Jesús como un Jesús lleno de compasión. Él es por usted. Él está a su lado. ¿Ve? Dios ya no está enojado. ¿Ve? Dios ya no está enojado. Gloria a Dios. ¿Ve? Y alguien puso un mensaje en Facebook recientemente y dijeron, Dios ya no está enojado. Y dije yo, ni está en mal humor. Dijo otro gran predicador aquí en Estados Unidos, ni está en mal humor. ¿Ve? Y dice la palabra de Dios, fíjense, dijo Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En primera de Timoteo 1:11, Pablo, no lo busquen, nomás apúntenlo. Pablo describió el evangelio del Dios, dice, el glorioso evangelio del Dios bendito. Pablo describió a Dios como Dios bendito. Y esa palabra bendito, la pueden buscar, significa happy en inglés. ¿Ve? Dios es el Dios alegre. He's a happy God. Dios no está enojado. Todo su enojo, toda su ira fue puesta sobre Jesús. Gloria a Dios. Ahora Dios quiere hacer a su pueblo bien, al mundo bien. Pero muchos de nosotros crecimos con este concepto de que si haces algo mal, vas a recibir el castigo de Dios. ¿Ve? Y que Dios siempre anda viendo a ver si hacemos algo mal. Ahí está con sus grandes lentes, viendo qué mal está haciendo su pueblo. Fíjense, mis amados hermanos, un niño no puede vivir así en un hogar donde papá y mamá siempre están vigilando
a ver qué hace mal para inmediatamente llamarle la atención, jalarle a la oreja y castigarlo. Un niño no puede vivir seguro así. ¿Ve? Aleluya. So Dios es el Dios alegre, the happy God. Aleluya. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Dios. Ve, ya fue satisfecha allí en la cruz, donde Jesús pagó por todos nuestros pecados. Digan amén, gloria a Dios. So Dios es el Dios y Jesús es el Salvador lleno de compasión. Mateo 8. So vamos a ver este pasaje, ¿ve? A través de la compasión de Jesús. Y dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Fíjense, Jesús le tocó. Este hombre estaba hambriento de un abrazo, de un toque físico. Nadie lo tocaba. El viejo pacto no tocaba a un leproso. Si tocabas a un leproso tenías que pasar por un proceso de purificación. ¿Ve? Y Jesús lo tocó y luego lo sanó. Le dio a este joven, ¿ve? Algo que tanto deseaba. Fíjense, vamos a imaginar si este joven estaba casado y tenía niños y primero que todo no podía vivir cerca de sus hijos, tenía que vivir separado de su familia, fuera de la ciudad. Y número dos, si es que viera a sus hijos, no podía abrazarlos, no podía abrazar a su esposa. ¿Ve? Cuando la gente miraban un leproso, se alejaban de ese leproso. ¿Ve? Si el leproso caminaba donde había gente, tenían que decir que, ustedes lo saben, ¿ve? Inmundo, inmundo, qué feo es eso. Él estaba ansioso, hambriento de un toque, de un abrazo. ¿Ve? Jesús lo tocó. No le dijo, ay, quédate, voy a decir la palabra, ¿ve? Porque yo nomás tengo que decir la palabra y tú vas a estar limpio. Lo tocó y luego le dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Vemos la compasión de Jesús a tocar este hombre. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Ahora váyanse rápido a Marcos capítulo 3. Más podríamos hablar de ese pasaje, ¿ve? Pero vamos a ir a Marcos capítulo 3. ¿Ve? Y Marcos capítulo 3, ya conocemos esta historia, pero la vamos a ver a través de la compasión de Jesús. Toda sanidad que Jesús hizo, la hizo por su compasión. ¿Ve? Aleluya, gloria a Dios. ¿La hizo para probar que era el Hijo de Dios? No. Ya sabemos que esa es una mala enseñanza. ¿La hizo para probar su poder? No. Jesús no vino a probar. Jesús no tenía nada que probar cuando él andaba aquí en la tierra. Les voy a probar que yo soy el Hijo de Dios. Les voy a probar de quién soy yo. No. Él les dijo y lo hizo milagros por su compasión. Y si creían en él, bien. Y si no, era cosa de ellos. Pero dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjense, estos hombres, lo contrario de el Dios nuestro, lo contrario del Salvador nuestro, Él lleno de misericordia. ¿Ve? Ellos llenos de legalismo. ¿Ve? Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Estaban viendo a ver si sanaba en el día sagrado de Dios para poder decir, ajá, estás trabajando en el día sagrado. Y dice la palabra de Dios, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos,
alrededor con enojo. Pastor, estamos hablando del Dios de compasión, pero el Dios de compasión, fíjense, me acuerdo de haber oído de este gran hombre de Dios, John G. Lake, ¿ve? Que una vez en su vida él estaba ministrando a un ministro, creo que era ministro, que tenía una enfermedad incurable y iba día tras día, tras día, tras día a ministrar a esta persona. ¿Ve? Y luego regresaba a hacer sus negocios, ¿ve? No se quedaba todo el día ahí, pero iba y la visitaba, creo que todos los días. Y una vez llegó el tiempo donde se tenía que separar de ella, y se separó de ella, y salió afuera, y estaba ya alejándose de la casa, ya, y todavía podía oír los gritos de la señora llorando y gritando por el dolor que sentía. Y dice el testimonio que he oído de él, que de repente vino sobre él la compasión de Dios. Y corrió hacia la dama, regresó a la casa, porque todavía la podía oír, la podía oír gritando de dolor. Y la compasión de Dios lo movió a correr, a regresar a la casa, y levantó la dama y la abrazó y sanó instantáneamente. Eso es lo que hace la compasión de nuestro Padre Celestial. Pero yo sé que se levantó un enojo en el varón de Dios. Ve, la compasión de Dios, la compasión de Jesús se levantó de él enojado porque él quería ver a este hombre sano y libre. Y el enojo era que estos hombres estaban más interesados en que las leyes legalistas de ellos fueran cumplidos que ver a ese hombre sanado. Qué triste es eso. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y a él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Fue la compasión de Jesús la que causó que se levantara enojo. ¿Ve? Y no enojo necesariamente en contra de esos hombres, pero en contra esa dureza del corazón, ese legalismo, esa falta de compasión. Vemos en estos dos instantes la compasión de Jesús. ¿Ve? Ahora vamos a hablar un poquito más de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? La vemos con dos grupos de gente, ya la vemos con muchos grupos, pero no tengo tiempo de hablar de todos. Pero la compasión de Jesús podemos ver de cómo Él trataba a los niños. Y número 2, cómo trataba a las damas. Estamos hablando del Dios de compasión, nuestro Jesús, su compasión, la compasión del Señor Jesús. Pero en el capítulo 10, ahí mismo en el libro de Marcos, ¿ve? Fíjense, Marcos 10:13, dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó otra vez, ¿ve? Otra vez, ¿ve? Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, ¿ve? Y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará a él. Y tomándolos en los brazos. Fíjense, las mujeres, no dice las mujeres, pero me imagino que fueron las damas, ¿ve? Las damas presentaron sus niños para que Jesús los tocara. ¿Ve? Y la compasión de Jesús se ve aquí, de que dice la palabra de Dios, el versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo.
tomándolos en los brazos, los levantó. Alguien dijo, obviamente no eran adolescentes, ve, eran niños, los levantó. Es la compasión de nuestro Jesucristo, ve, tomando en los brazos y puso las manos sobre ellos y los bendijo. Tomó tiempo. Jesús, yo no sé cómo pasó esto, pero Jesús siempre tenía tiempo para una persona. Para todos, pero ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Ve? Siempre tenía tiempo para esa persona que necesitaba de él. Vemos la compasión de Jesús aquí. Hizo más de lo que las mamás deseaban. Aleluya. Gloria a Dios. Ven la compasión de Jesús. Allá en Mateo 8, otra vez, no creo que olviden, lo tocó. Qué lindo es eso. Aquí los tomó en los brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Paró todo lo que estaba haciendo nomás para ministrar. La compasión de Jesús la vemos como Él ministró a los niños. Ahora, este no es parte de mi mensaje. Estoy viendo mi tiempo. Pero fíjense. Jesús entendía la importancia del toque. Aleluya. Eso me toca el corazón. Porque por muchos años yo he hecho clases para padres y les digo a los padres, no dejen que pase un día que usted no tocó a su hijo o a su hija. Abrazo, beso, caricia, lo que sea. Y Jesús, el gran maestro, el gran salvador, el príncipe de paz, nuestro Jesús. Estamos estudiando la compasión de Jesús, nuestro Jesús lleno de compasión. Él entendía y entiende la importancia del toque. Aleluya. Ahora, porque el tiempo se avanza, fíjense, Jesús, y quizás vamos a tener que hablar de esto más la semana entrante, ve, pero fíjense, la manera que Él trató a las damas. Ese va a ser todo un mensaje. Nomás lo voy a introducir hoy y vamos a hablar más de esto la semana entrante. Gloria a Dios. La manera que Él trató a las damas. ¿Ve? Pero quizás podemos comenzar con María, la hermana de Marta. Primero que todo dejó que se sentara a sus pies. En esos tiempos las mujeres no tenían los privilegios de los hombres. ¿Ve? Bueno, Jesús trató a las damas, ¿ve? Como nadie más en la historia las había tratado. ¿Ve? Él la dejó que ella viniera y se sentara y oyera. Y en esos tiempos las damas ni educación natural recibían. ¿Ve? Las damas eran para el quehacer de la casa y para criar a los niños. Fíjense, pero vino Jesús. ¿Qué de la mujer en el pozo creo que era en el pozo de Jacobo? ¿Ve? ¿Cómo la trató? ¿Ve? Pues el pastor le dijo que llamara a su esposo y le llamó la atención porque había tenido, creo que 5 maridos o 6 maridos, algo así. ¿Ve? Pero fíjense, vamos a ver la semana entrante con qué ternura la trató. Con qué ternura. ¿Ve? ¿Ve? En lugar de decirle, oye, ¿ve? ¿Qué pasa contigo? Ya has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás ahorita, estás viviendo con él, pero no estás casado. Oye, mujer, ¿cuándo vas a aprender? No. Yo sé que él con ternura la trató. ¿Ve? Y ella se abrió hacia él. Jesús
se abrió hacia ella y le dijo, yo soy el Mesías. Fíjense, había pocas personas que Jesús les dijo, yo soy el Mesías, pero esta le dijo, compasión de Jesús. ¿Y qué de la mujer en el libro de Juan, capítulo 8, donde la iban a apedrear? Y Jesús dijo, ok, apedréenla. Primero que todo, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y Jesús, ustedes saben la historia, y quizás la vamos a ver más en detalle la semana entrante. Jesús le dijo a esa mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Nadie. Señor, lo llamó Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a contestar esa pregunta, ¿por qué le dijo? ¿O por qué le habló de esa manera? Esa es su compasión. ¿Ve? ¿Y qué de la mujer que trajo el perfume? Y Jesús permitió que esta mujer le lavara los pies. Fíjense. Nuestro Señor Jesús. Vemos su compasión en la manera que Él trataba a los niños y la manera que Él trataba a las mujeres. Y la semana pasada vimos también, ya lo relaté, Lucas capítulo 7, donde la viuda está teniendo la viuda el funeral de su único hijo. Y Jesús paró. No dijo, no le habló a ella, nomás le habló ahí al difunto de la compasión de Jesús con las damas. Ustedes saben que Jesús en su grupo de discípulos, Él tenía damas que lo seguían. ¿Ve? Aleluya. Pero vamos a verlo más en detalle la semana entrante. ¿Ve? Porque quiero llevarles ahora al libro de Hebreos capítulo 4. ¿Ve? Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos capítulo 4. Hemos estado hablando de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Lleno de compasión. Él es un salvador de compasión. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted se puede acercar a Él con confianza. Es lo que vamos a ver en este pasaje final. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ustedes, estudiantes de la palabra de Dios, saben que una mejor traducción es retengamos nuestra confesión. ¿Qué ha estado usted confesando por semanas, por meses quizás, por años? Retenga su confesión. Dice la palabra, dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios, dice un corito que yo escribí. No te des por vencido, sigue plantando tus semillas, porque las rosas volverán a florecer. No dejes ir tu confesión de sanidad o tu confesión de profesión. ¿Por qué? Porque tienes un Jesús lleno de compasión, un Jesús de compasión. Fíjense cómo está la conexión aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Nunca ha pensado usted. Yo sé que lo han pensado, porque es natural que comenzamos a pensar cuando estamos pasando por un dolor en el cuerpo, un trauma en nuestro interior, nuestra alma. Y viene el pensamiento. ¿Sabe Dios por lo que estoy pasando? ¿Entiende Dios por lo que estoy pasando? Él sabe y Él entiende. Aleluya. Él entiende. Y eso nos anima a retener la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice esta tremenda palabra, acerquémonos. Ok,
qué linda palabra es esa. Acerquémonos. Draw near. Acerquémonos. ¿Ve? No solamente nos acercamos a Él. ¿Ve? Fíjense. Cuando hay necesidad, sí. No solamente nos acercamos a Él cuando hay una necesidad financiera o cuando hay un dolor en nuestro cuerpo. ¿Ve? Ahí está Él listo para ayudarnos, pero nos acercamos también cada día. Esto nos ayuda a acercarnos. Fíjense, yo tenía esta mentalidad de que cuando yo me acercaba a mi Padre Celestial en la mañana, lo primero que tenía que hacer es arrepentirme de todos mis pecados, escudriñar mi corazón, a ver si había pecado ahí. ¿Ve? Y tenía que hacer confesión de todas las cosas. ¿Ve? Oiga, pues no me estaba acercando, ¿ve? Confiadamente, como dice aquí. ¿Ve? No estoy diciendo de que si no hicimos algo ayer o antier y tenemos que no vamos a tratar ese asunto con nuestro Padre Celestial. Pero tampoco estoy diciendo, ¿ve? Que debemos acercarnos a Dios y dejar que el diablo nos condene de algo que hicimos ayer, antier, y ya tratamos de esa situación con Dios. ¿Ve? Acerquémonos confiadamente. Que Él es un Dios de compasión. Jesús es un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él no es un Dios demandón. ¿Saben lo que estoy diciendo? Un Dios que requiere perfección de sus hijos. Y luego yo me acerco en la mañana para pasar tiempo con Él y me dice, ¿y por qué no te acercaste ayer conmigo? ¿Y por qué no leíste tu Biblia ayer? ¿Y por qué no fuiste aquí? Y luego, ¿saben qué? Lo que pasa es que ya no me quiero acercar. Pero dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de los favores inmerecidos. Aleluya. Podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial todos los días, aun cuando no hemos estado viviendo bien. No estoy dando excusa para no vivir bien, pero podemos acercarnos a Él, sabiendo que, fíjense, si yo he pecado y yo no he estado viviendo bien, no me puedo acercar a Él, tengo que limpiarme antes de acercarme a Él. Oye, cuando usted está sucio, se limpia. ¿Ve? Antes de entrar al baño, no, va al baño directamente. Él es el baño. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Este es el mensaje que tenemos que dar al mundo. El mundo cree que se tiene que limpiar y luego venir a Él. Servimos un Dios, un Jesús lleno de compasión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de los favores inmerecidos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Él encontramos, misericordia y gracia. Alguien lo dijo de esta manera, gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. La misericordia es, eso merecía yo, pero no lo voy a recibir. Esto acá no lo merecía, pero lo voy a recibir. ¿Lo dije bien? No sé si lo dije exactamente bien, pero gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia es, gracias a Dios, que no estoy recibiendo lo que merecía. Aleluya. Jesús, lleno de compasión. Aleluya. Él lo ama a usted. Él lo ama. Este es el Dios que nosotros servimos. El Dios de compasión. Lleno de... Fíjense. Ya leímos aquí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia. El trono es el trono de la gracia.
favores inmerecidos para alcanzar misericordia y dar gracia en el oportuno socorro. Váyanse rápidamente a Juan capítulo 1. Aleluya. ¿Ven? Porque el tiempo ya se avanzó. Pero fíjense. Gracia y compasión están tan relacionados. ¿Ven? Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¡Wow! ¡Wow! Si eso no es un gran wow, el versículo 16, 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todo. De su plenitud tomamos todo. De todo lo que Él es, nosotros tomamos. De su sobreabundancia tomamos nosotros. Este es el Jesús que nosotros servimos, el Jesús de compasión. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque de su plenitud tomamos todos nosotros y gracia sobre gracia. A mí la primera parte del versículo ya es suficiente. De su plenitud, de todo lo que Él es, nosotros tomamos. De todo lo que Él es, nosotros tomamos. De su plenitud, de su sobreabundancia tomamos nosotros. ¡Wow! El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y luego dice, gracia sobre gracia. Y algunos de ustedes me han oído decirlo anteriormente. Una mejor traducción es una gracia en lugar de otra gracia. Un favor merecido sobre otro favor merecido. Como a las olas del mar la describió el hermano Joseph Prince. Estaba en el mar de Galilea, el Señor le dijo, mira las olas, una ola tras otra ola. Así es, gracia sobre gracia. Un favor inmerecido sobre otro. Es lo que Dios quiere traer a nuestra vida, porque Jesús es el Salvador de compasión. Ahora, reciban su compasión. Díganlo con su boca, Jesús, recibo tu compasión. Te recibo como el Salvador de compasión. Aleluya. ¿Están listos para recibir la comunión? Siempre lo hacemos al final de cada estudio. Y digan esto. Señor Jesús, tomaste mis enfermedades y mis dolencias y yo recibo tu salud, tu vida de resurrección. Ingiero tu vida, tu juventud, tu rejuvenecimiento. Y digan esto, recibo tu compasión. Y eso, no lo tienen que decir esto, pero eso lo ayuda a retener su confesión de fe. Aleluya. Reciba. Aleluya. 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 El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Tomamos la copa representando la sangre. Qué linda la sangre. Y digan esto, gracias Jesús. Por tu compasión tomaste mis enfermedades, por tu compasión derramaste tu sangre. Y recibo que todos mis pecados están perdonados. Recibo. Todos mis pecados perdonados. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele honra a Él. Esto nos ayuda, lo voy a decir otra vez, finalmente, nos ayuda a retener nuestra confesión de fe. Fíjense que tengo 3 minutos, porque voy a hacer el estudio en inglés ahorita. Fíjense. Quizá les ayude esto, pero cuando usted está haciendo una confesión de fe, por ejemplo, por eso estoy sano, o tengo abundancia y nada me falta, porque todo le falta y usted está confesando la palabra de Dios, declarando las cosas que no son como si fuesen.
Me gusta decir esto. Gracias, Jesús, por tu compasión por mí y por tu obra terminada. Y porque todas tus promesas son sí y amén. Por eso estoy sano. Por eso estoy sano. En otras palabras, me estoy recordando de su compasión, de su obra terminada. No solamente estoy declarando, por eso estoy sano, por eso estoy sano. ¿Ve? Como un perico, dijo alguien. ¿Ve? ¿Ve? Me estoy recordando. Gracias, Jesús. Porque todos mis pecados han sido perdonados. Gracias, Jesús, por tu obra terminada en la cruz. Gracias, Jesús, porque todas tus promesas son sí, amén. Gracias por tu compasión, que tú te compadeces de mí y conoces mis debilidades. Por eso estoy sano. Gracias, gracias. Y si se olvidan de todo eso, nomás digan, gracias, Padre, por amarme y por tu amor, porque siempre me amarás y siempre me has amado. Eso me anima a retener la confesión y confesión de fe. Por la herida de Jesús estoy sano. Algunos de ustedes han estado declarando para Dios sobre sus seres amados. Acuérdense, Dios lo ama. Eso lo anima a retener la confesión de fe. Dios lo ama a usted y Dios ama a sus hijos. Aleluya. ¿Ve? Pastor, hay una gran dificultad en mi cuerpo. Acuérdense, Jesús se compadece de usted y eso lo va a animar a seguir declarando, por eso estoy sano. Porque Jesús me ama, por eso estoy sano. Porque Jesús me ama, voy a seguir adelante confesando la palabra de Dios, trayendo gloria a Él. Dios los bendiga. Adelante.